La palabra de hoy, hermanos, es las 10 vírgenes. Es la parábola de las 10 vírgenes que está en Mateo 25, verso 1 en adelante. Vamos rápidamente porque el tiempo apremia. Mateo 25, verso 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Verso 2. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Verso 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Verso 12. Mas él respondiendo dijo, al otro lado de la puerta, no abrió la puerta para contestar: de cierto os digo, no os conozco. Verso 13. Jesús dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola, en su contexto, fue dada o está situada al final de los tiempos, después de la gran tribulación. Eruditos dicen de que esta parábola se trata de la segunda venida de Cristo, después de la gran tribulación, y es el pueblo judío en la realidad que va a vivir esta parábola. Pero también otros dicen que esta escritura nos enseña a nosotros también sobre la iglesia, la segunda venida, pero la venida de Cristo por su iglesia, el rapto o el arrebatamiento de la iglesia que fue revelado al apóstol Pablo en las escrituras. Y basándonos en que toda la escritura es para enseñarnos, para redarguir, para instruir en justicia, pues basados en esto vamos a tomar esta parábola para buscar esa enseñanza que Dios nos quiere dar a través de esta parábola, que trata al fin y al cabo de su venida por nosotros, bien sea para el pueblo judío en la segunda venida, porque él pisará tierra, esa será la segunda venida de Cristo, y la otra, que él no pisará tierra, sino que descenderá nada más hasta las nubes y se producirá el arrebatamiento de la iglesia. Toda la iglesia de Jesucristo, de los creyentes, desaparecerá de la faz de la tierra y se irá con Cristo. En este caso, las 10 vírgenes representan la congregación de creyentes, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Son las 10 vírgenes, representan esa congregación de hijos de Dios. En teoría, hijos de Dios, porque allí hay otras 5 tipos de vírgenes que en la realidad no han creído, no han nacido de nuevo, pero están allí en la iglesia, están en un proceso. Y vamos a desglosar entonces la parábola para entenderla y para comprender su mensaje principal. Los 2 primeros versículos decían entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. En algunas traducciones dice el esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Definiendo quiénes eran las prudentes y quiénes son las insensatas, pues las prudentes son personas con entendimiento correcto, que se basan en la sabiduría que Dios les ha dado para entender las escrituras. Son personas que tienen aceite, que brillan, que tienen ese fuego interno acrecentado por la palabra de Dios, y está el Espíritu Santo con ellas, con este tipo de personas. Las insensatas son personas con falta de sabiduría y entendimiento, ¿sí?
y que tienen una actitud descuidada, no tienen devoción por las cosas de Dios y por su palabra. El número 10 también hay que tener en cuenta los números, porque la numerología hebrea, los números tienen un sentido de ser, tienen un propósito, tienen un mensaje escondido también allí. El número 10 siempre en la palabra de Dios está relacionado con juicio o con prueba. Sí, vemos las 10 plagas que vinieron sobre Egipto, eso fue un juicio sobre Egipto. Vemos los 10 mandamientos, que también es juicio, porque los 10 mandamientos en la realidad están basados, como dice en 2 Corintios 3:7, dice que era el ministerio de muerte, que era grabado con letras en piedra. ¿Sí? Y 2 versículos adelante dice que era el ministerio de condenación. El propósito de los 10 mandamientos es llevarnos a Cristo, ver que nosotros no somos capaces. Era mostrar a través de los 10 mandamientos que existía pecado y que nosotros nunca podríamos ganar la salvación. Todas las vírgenes tenían lámparas, como vimos, tenían el conocimiento de la palabra, porque la lámpara es símbolo o imagen de la palabra de Dios, y el aceite es símbolo o imagen del Espíritu Santo, que es el que te convence, el que te revela la palabra. Él es el autor de la palabra, el que la inspiró. Parecía entonces no haber diferencia entre esas 10 vírgenes, y eso mismo sucede en la iglesia. Tú no ves sino hermanitos escuchando la palabra y viniendo a la iglesia de vez en cuando algunos, y de cuando en vez, que ahí ya empiezas a darte cuenta cuáles son los hermanitos insensatos. Porque tenemos que traducir esta palabra y llevarla a la revelación de lo que es la iglesia. El 5 también tiene un significado, y por lo general se refiere a la gracia. La gracia está relacionado con la gracia. Sabemos que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Por eso motivó de que Dios nos diera la gracia. ¿Gracia qué es? Recibir el favor de Dios sin merecerlo. Y la misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué era? Ser destruidos, porque éramos enemigos de Dios. Esa es la razón de la gracia, nuestra propia incapacidad. Y cuando tú reconoces eso, de que no son tus obras que pueden llevarte al reino de los cielos, que nunca podrás agradarle a Dios con tus obras, sino andando en esas obras que ya el Señor preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Pero obras en las cuales el autor es Dios, y nosotros somos actores en esas obras. Y el Señor nos usa para trabajar en esas obras. Y eso es lo que genera en nosotros ese corazón agradecido de decir que por Dios es que nosotros somos algo. Sin Dios no somos nada. Cuando tú lo reconoces, pues estás andando en la gracia, no estás bajo la ley. Seguimos con los otros versículos. Verso 3: las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Las lámparas en teoría ya tenían algo de aceite, pero lo ideal es cerciorarse qué tanto aceite tenían. Verso 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, un depósito independiente extra, juntamente con sus lámparas. O sea que llevaban sus lámparas y un depósito, un vaso lleno de aceite, porque se percataron que si de pronto se demoraba el esposo, pues tendrían aceite. Verso 5: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Se durmieron todas. Entonces todas tenían aceite al principio, pero las 5 vírgenes sabias tomaron aceite extra. Las 5 insensatas no poseían aceite extra, y esto es una imagen de una falta de diligencia. Viven en cierta mediocridad espiritual. Nosotros tenemos que estar de continuo recibiendo el aceite de Dios. Y ahora vamos a ver cómo se logra esto en nuestras vidas. También vamos a mirar qué mensaje nos manda a nosotros el Señor a través de esa parábola en el momento que dice que se durmieron todas. O sea que toda la iglesia entró en un adormilamiento, durmieron todas. Pero alguien sugiere que de pronto esto tiene un significado y puede ser de la siguiente manera: el sueño de las prudentes sugiere una genuina seguridad. Cuando tú sabes que delante de Dios tú estás haciendo las cosas,
que le estás agradando, que estás buscando de Dios. Lo hemos dicho aquí en varias oportunidades, cuando tú entras al lugar secreto, está todos los días, estás en oración, estás leyendo las escrituras, las estás escudriñando, estás haciendo tus propios devocionales, te preocupas por pasar ese tiempo de Dios que hasta se te vuelve en tu vida una necesidad de buscar de Dios, es un alimento. ¿Sí? Entonces, cuando tú sabes eso, tú empiezas a vivir una vida más reposada. Ya no hay ese estrés que tenías antes en el mundo, ¿cierto? Entonces, eso te lleva también a dormir. Es un símbolo de descanso, de reposo, de confianza genuina, de que cuando venga el novio, a ti no te dejará dormido, te despertará y te llevará. En cambio, el adormilamiento, el dormirse las insensatas, lo más probable es que está basado en una falsa seguridad. Ahí ya hay un espíritu del error, porque es imposible que tengan, si no tienen aceite, está escaseado, porque lo vimos de que se las apagaron las lámparas, quiere decir que no resistieron la espera. Y la espera es una prueba de fe en nosotros. La espera lo vimos en unas prédicas anteriores, de que la espera es un elemento importante en el Hijo de Dios y lo usa Dios para probar tu fe. ¿Por qué llevaban lámpara las vírgenes? En una boda judía, la novia sostiene una lámpara que debe brillar para poder ser identificada entre tantas mujeres. Aquí hay 10, pero como ya dijimos, es una simbología, es una parábola que tenemos que verla a nivel iglesia. La iglesia no es una sola persona, son muchísimas, ¿sí? Y aquí vamos a ver la diferencia entre dos caracteres, o dos caracteres de personas. Y sin esa lámpara era imposible, o era más difícil identificar cuál era la novia. La novia tenía que llevar una lámpara encendida y todos sabrían que esa era la novia. ¿Qué representa la lámpara en las vírgenes? Pues ya lo dijimos, Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es una lámpara, pero para poder que encienda necesita el Espíritu Santo que la revele, si no se te vuelve letra. Y hay muchos. ¿Quiénes eran los fariseos? Expertos en palabra. Sabían la Torá, los 5 primeros libros se los saben de memoria desde niños. ¿Y quiénes eran? Estaban muertos. No tenían aceite, no tenían presencia de Dios, no estaba el Espíritu Santo con ellos. Se habían vuelto enemigos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todas las vírgenes se durmieron. Esto quiere decir que en los finales de los tiempos vendrá un adormilamiento, como decíamos, vendrá por la demora de Cristo. Y no solo eso, sino los últimos tiempos son tiempos de angustia. Lo estamos viviendo hoy en día todavía. Y lo tremendo es que vendrá en ascenso. La maldad se multiplicará en los finales de los tiempos, como dice la palabra. Y el Salmo 13, dice, Salmo 13, verso 3 dice: mira, respóndeme, oh Jehová Dios, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. En esas insensatas, ese adormilamiento en la realidad es muerte espiritual. Y lo que decíamos, nosotros, el adormilamiento que puede llegar a suceder es una confianza genuina en Dios. Y a muchos les podrá pasar que se adormecen porque se van acomodando y se van acostumbrando, se les vuelve paisaje las cosas de Dios. Y entran en ese adormilamiento que incluso la palabra ya no los motiva, ya no los impulsa. Ya no es ilusión para ellos. Entran en una zona de confort tan tremenda que empiezan a perder esa relación con Dios o ese primer amor que nosotros sentíamos cuando empezamos a escuchar de Dios. Para evitar eso, ahora más adelante vamos a ver cómo evitamos ese adormilamiento en nosotros. ¿Qué personas representan entonces las insensatas en la iglesia? Primero que todo, tenemos que ver que las insensatas no son unas personas hipócritas, porque de hecho están allí en la iglesia, siguen yendo, incluso allí en la parábola estaban en el momento esperando al novio. Son unas personas allí que tienen un gran problema, y ese problema consiste en que no han rendido su vida a la obra del Espíritu Santo. No han nacido de nuevo, no han nacido de agua y de espíritu. El agua es la palabra.
No han permitido que esa vieja naturaleza humana que tienen desaparezca, sea quitada. Estas personas se han contentado con una vida superficial, es una vida de puro formulismo. Podría yo decir que son religiosos, simpatizantes que vienen a la iglesia tal vez motivados por sus pecados y vienen a saldar un poquito en teoría las deudas delante del Señor, viniendo a sentarse allí y escuchando algo de palabra. Son personas que no tienen una relación con Dios, no conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no saben quién es Dios, por tanto y por consiguiente, obvio, no lo conocen y no podrán confiar en Dios. Porque ¿cómo vas a amar a Dios si no lo conoces? ¿Cómo vas a confiar en Dios si no lo conoces? Y su servicio a Dios es nulo en la iglesia. Son personas que no sirven. Vienen allí a sentarse en las iglesias y decíamos que es pura religiosidad. ¿Quién es el esposo o el novio que trata esta parábola? La tardanza que aquí se habla de ese novio en llegar se refiere al regreso del Mesías. El rapto de la iglesia o el arrebatamiento también se traduce. Aquí el novio es Jesucristo y Él viene por su novia, que es la iglesia. En el Antiguo Testamento vemos que Dios el Padre es el esposo de Israel e Israel es la esposa. ¿Quiénes saben que Jehová el Padre se divorció de Israel? Para los que quieran saber eso, está en Jeremías 3:8. Dios el Padre le presenta carta de divorcio o de repudio, que es lo mismo, a Israel. ¿Por qué? Por adulterio. El divorcio está aceptado únicamente por adulterio. Y Dios el Padre repudió a Israel por adúltera. Vamos a leer ahora la profecía que le fue revelada a Pablo acerca de ese arrebatamiento o ese rapto de la iglesia, que para nosotros es una esperanza maravillosa, porque yo me quiero ir en esa primera venida, no es la segunda venida de Cristo, porque Él no va a pisar tierra, pero esta revelación del rapto, porque Dios tiene como propósito el rapto, ¿qué? El propósito principal es que nosotros, su iglesia, sus hijos, no pasen por ese juicio que va a venir sobre la iglesia. Como algo parecido a Sodoma y Gomorra. Dios se acordó de Lot, que era justo, pero justo no era ni su esposa ni sus dos hijas, y mucho menos esos dos noviecitos que tenían. Ni siquiera eran los esposos de sus hijas, porque él dice que eran vírgenes, o sea, no habían sido entregadas en casamiento. Pero los ángeles querían salvar también a los yernos. Tenaz esa misericordia del Señor tan maravillosa que piensa en las generaciones, porque Lot, si se va solo, su corazón sería herido de ver que su mujer y sus hijas no pudieron irse con él. Dios tiene en cuenta de eso, por eso Dios es Dios de familias. Dios de familias, como le dijo a Abraham, ¿sí? Por medio de ti bendeciré todas las familias de la tierra. Dicho esto, Primera de Tesalonicenses 4, verso 14 en adelante. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ese es el fundamento de que Él es Cristo. O sea, si creemos, si somos cristianos, es lo que traduce este primer verso. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hagamos una pausa ahí. Esto lo que traduce, lo que vamos a seguir leyendo es lo siguiente. Jesucristo desciende hasta las nubes, en el aire, dice la Escritura, ¿sí? Y no desciende solo. ¿Con quién viene? Con sus santos. ¿Quiénes son sus santos? La iglesia, los que ya han muerto. Si tú mueres, como dice la historia que cuenta Jesucristo del rico y Lázaro, Lázaro fue llevado por ángeles de una vez a la presencia del Señor. En ese caso, en ese tiempo, el seno de Abraham, porque todavía no había hecho Jesucristo su obra redentora. Él se llevó ya el seno de Abraham y está con Jesucristo en el paraíso, en el reino de los cielos. Todo el que haya muerto en Cristo, todo cristiano que muera, inmediatamente va a la presencia de Dios. Su cuerpo queda aquí. Nosotros somos espíritu con un alma habitando dentro de un cuerpo. Ese cuerpo se descompone, se destruye en la tierra y desaparece ahí en la tierra, se disemina. Pero tu alma y tu espíritu va a la presencia de Dios. Tú eres espíritu. Tú no pierdes el sentido de quién eras.
ni de quiénes son tus seres amados. Tú allá en el reino de los cielos sabes que tienes tu esposa y tus hijos, sabes sus nombres. Lo que pasa es que no los vas a ver. Estás allá sin cuerpo de carne. Jesucristo es el primogénito de la resurrección. Él sí tiene carne, porque Él lo dijo. Y Él es el primogénito y Él ya tiene un cuerpo glorioso como el que vamos a tener. Cuando venga el arrebatamiento, todos ellos, espíritu y alma, descienden hasta las nubes con Cristo y recibirán ese cuerpo de la tierra. La tierra dará sus muertos, el mar dará sus muertos, lo dice la palabra. ¿Cómo lo hará el Señor? Eso es un problema y es potestativo de Dios. Yo no lo sé cómo hará. ¿Cómo hizo para resucitar a un muerto de 4 días? Con solo eso ahí ya nos detenemos. Y todos recibirán un cuerpo glorioso. ¿Qué es un cuerpo glorioso? Un cuerpo que no se muere, no se envejece, no se enferma, vivirá para siempre. O sea, volveremos a tener, como fueron Adán y Eva, una creación original que vivirá para siempre. Sigamos. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Queda claro que descienden todos los que están ya muertos en Cristo hasta las nubes con Jesucristo. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Cuando dice la Escritura, y sobre todo esta, es porque es una palabra revelada por Dios. Es Dios mismo hablando aquí. Que nosotros que vivimos, si viniera el arrebatamiento ahora, nosotros somos esos, los que estamos vivos en ese momento. No hemos muerto, ni probaremos la muerte. Dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, el arrebatamiento, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir que ellos tienen que resucitar primero. Pero segundos después, sucede lo siguiente, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que están vivos en ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Es maravilloso. Y hay películas sobre esto. Es que uno ve esas películas y uno se llena de alegría. Que el Señor se acuerde de sus hijos de esta manera y no va a permitir que pasemos esa gran tribulación. Cuando tú tienes ese sentimiento y esa esperanza preciosa de saber que Dios viene por ti, tú deseas que regrese Jesús. Hay una palabra hebrea que se llama Maranata, que quiere decir Cristo viene. Cuando tú deseas el Maranata, la venida de Cristo, porque la gente no quiere abandonar sus hijos, su esposa, sus seres amados, por eso nos atamos aquí a la tierra. Pero Pablo no tenía ninguno de esos hijos, tenía nada más los hijos espirituales, y él decía, para mí morir es ganancia, para mí vivir es Cristo. Él quería irse, pero a causa de que todavía el Señor necesitaba que estuviera, pues él quería quedarse por ellos, por amor a ellos, pero él sabía que pronto se tendría que ir. Y dice la palabra de Dios que cuando tenemos ese sentimiento, nos purificamos a sí mismos. Dice 1 Juan 3:3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, Maranata, la segunda venida de Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén, hermanos. La costumbre judía, incluso muchas culturas orientales tienen como costumbre dar una dote. Cuando un hombre le interesaba a una mujer, pues él traía, o su padre traía una riqueza a la familia de esa novia. Eso era la dote, un precio, se llamaba el precio de la novia o la riqueza de la novia en esos tiempos. Y era un pago que se realizaba entonces como regalo a la familia de la novia. Y el papá del novio y el papá de la novia llegaban a un acuerdo, y el padre del novio daba esa riqueza, esa provisión, y ese era el pago de la dote. Allí, como testigos a los sacerdotes, se pactaba, y ya en otras palabras quedaban comprometidos, ¿sí?, a que se iban a casar, y que ella era desposada y que era él el novio. Él salía y se iba el novio a la casa de su padre, a sus territorios del padre, a construir una nueva casa
unos nuevos aposentos para su nueva familia, para su esposa. Y esto nos recuerda, porque es que la Escritura nos enseña todo lo que dice Cristo está soportado en esa misma cultura también. Mire, Juan 14, verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón, lo dice Jesucristo. Creéis en Dios, creed también en mí. Verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué a mí mismo? Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, Él mismo se toma, ¿sí? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que Jesucristo está haciendo lo mismo de ese novio que acaba de dar la dote. Jesucristo que dio su vida, su sangre, su cuerpo abrió el camino al Padre, ¿sí? Y se fue a prepararnos la morada santa, a estar con Jesucristo. Y Él no se olvidará. Y esa novia no sabría cuánto se va a demorar ese novio en construir su casa. Por eso es que no sabe el día ni la hora. Y la coge de sorpresa cuando Él regrese por ella para llevársela. Lo mismo va a hacer Jesucristo. Seguimos rápidamente en Mateo 25, versos 6 al 8. Y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí viene el esposo. Esa palabra he aquí viene es la palabra griega kinomai, que quiere decir ha llegado a ser. Es una exclamación de sorpresa, porque si está esta profecía, esta parábola, está en el contexto de la gran tribulación, son los judíos que van a vivir eso. Lo que quiere decir es que los judíos van a gritar, si era Cristo, ha llegado, si era Él. Ese es el clamor que se traduce en la realidad allí con esa palabra griega. Salid a recibirle, verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ya veían que algunas se habían apagado y estaban desesperadas, porque una novia no podría ser identificada si no tenía una lámpara brillando. Dice 1 Corintios, que también habla del arrebatamiento, capítulo 15, verso 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Mira, arriba decíamos en la profecía, que también es de Juan, decía, y con trompeta de Dios, Cristo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esa es la final trompeta que se habla aquí. Cerrar en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Decíamos que los cuerpos incorruptibles, su palabra lo dice, no se corrompen, no se putrefactan. Si viven, son cuerpos que ya no enferman, que no mueren, que viven para siempre, no envejecen. Sería bueno saber cuál sería la edad promedio que vamos a meter. Yo pienso que es 33, la cúspide de todos. Esa demora del novio tiene un significado, y es lo que decíamos ahora. El Señor usa ese proceso de espera para probar nuestra fe. Ese proceso lo necesitamos para despertar. Y es difícil vivir el proceso de la espera. Y muchos dentro de la iglesia no van a estar listos para ese proceso de espera. Muchos no tienen aceite en sus vasijas, no tienen aceite extra. ¿Por qué? Porque tienen una vida sin el Espíritu Santo. No tienen, como decíamos al principio, una vida mediocre desde el punto de vista espiritual. Dios dejó, cuando tú recibiste a Cristo y naciste de nuevo, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1, en el verso 22, dice que Dios, el cual también nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué son las arras? Pues las arras son similares al anillo o a la alianza o al anillo de compromiso, cuando un novio se lo coloca a la novia diciéndole, tú estás comprometida conmigo. Tú eres mi novia. Y entonces nos dejó el Espíritu Santo, que son las arras, la garantía, la prenda de que Él va a venir por ti. Por eso es que las otras vírgenes se durmieron en esa confianza de que tenían las arras del Espíritu.
Y el Espíritu les confirma, les dice que sí son hijas de Dios, que han nacido de nuevo y que Dios no las va a defraudar. Decían entonces las insensatas: dadnos de vuestro aceite. En los tiempos finales habrán cristianos que ya lo vemos, estamos en los tiempos finales. Y yo no voy a criticar esto como algo malo, está bien, pero no dejando de hacer lo siguiente que voy a decir. Hay hermanitos que la pasan viendo YouTube, viendo prédicas, viendo estudios, conferencias, leyendo libros y compran libros y leen de pastores. Está bien, se están alimentando, pero no están yendo a la fuente principal, que es un tiempo tú privadamente con Dios a través de su palabra. No hacen sus propias meditaciones, no hacen sus propios devocionales, no tienen una vida en el Espíritu allí en el lugar secreto. El lugar secreto es donde tú vas a recibir directamente de Dios a través de su Espíritu la revelación de cada vez que leas las Escrituras. Allí alabas, cantas, tal vez haces estudios, sí, ves algún que otro video, pero debes centrarte a leer las Escrituras. Yo escuchaba hace mucho tiempo una persona que me decía: no, yo no leo la Biblia porque me duermo. Yo prefiero escuchar videos de prédicas. Yo voy a la iglesia y escucho las prédicas. Sí, pero no. Debe estar por primero la relación íntima con Dios, que se adquiere no a través del pastor. Entonces, en estos finales de tiempo, habrá personas que dependen del aceite de las otras personas. Y ese aceite es intransferible. Tú recibes el aceite allí, en el lugar secreto, en intimidad con el Espíritu Santo, que es el que te revela a ti. El Espíritu Santo genera una obra individual en cada persona. Dios es un Dios personal. El carácter es intransferible. Dadnos de vuestro aceite, que te dé a ti y que tú le des a esa persona lo que Dios ya te ha dado a ti. Si es diferente, a cada uno lo trata diferente Dios, porque todos somos diferentes. Piden oración y piden intercesión, pero ellos no oran, no hacen su parte. Está bien que tú pidas oración, pidas intercesión, todos pasamos por situaciones que necesitamos el apoyo de la iglesia, que es la institución más poderosa sobre la faz de la tierra, y la Escritura dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que estamos en una embajada blindada. Ese es el cuerpo de Cristo. El que ataque la iglesia, ¿a quién está atacando? Lo que le pasó a Pablo. ¿Quién eres? Soy Jesucristo al que tú persigues. Y Jesucristo llevaba años de haber muerto, de haberse ido, de haber resucitado. O sea que el que ataque la iglesia está atacando a Jesucristo mismo. ¿Quién es Jesucristo? Dios. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense con quién se meten. Personas que no diezman. Y tengo que decir que el diezmo es el privilegio más grande que tiene un hijo de Dios, porque es el principio de Jesucristo, el principio de Dios. Dios dio a su hijo primero, sin saber que tú ibas, bueno, Él lo sabe todo, pero siendo tú aún pecador, Él dio a su Hijo Jesucristo. Ese es el principio de dar primero, para que lo otro sea bendecido. Y diezman, y dicen, en otras palabras, vienen allí, no escuchan la palabra, están pensando en los huevos del gallo, y luego estas personas le están diciendo a ti que diezmas. Dice: mira, diezma tú, que yo voy a la iglesia a comer el alimento. Tú sostén la iglesia, que yo me como el alimento, si es que se lo comen en la realidad. Dadnos de vuestro aceite. Tú tienes que responsabilizarte de tu propia vida espiritual. Tú eres el responsable. Estas personas tienen ese problema, que no van a estar listas. Y lo tremendo es que van a ser sorprendidas y se van a espantar cuando se vaya a la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, y ellas se queden allí. Segunda de Tesalonicenses, verso 2. Y esta es la parte tremenda que debemos tener en cuenta. Segunda de Tesalonicenses, verso 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién detiene el misterio de la iniquidad? La iglesia es el muro de contención contra esas fuerzas de las tinieblas. Si no existiera la iglesia en la tierra, ya este mundo se hubiera destruido.
La iglesia es el muro de contención, porque también dice lo siguiente, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Y en los versículos siguientes habla que apenas sea quitada la iglesia, esta es una profecía del arrebatamiento, se manifestará aquel inicuo, al hijo de la bestia, al falso profeta, a todos los que van a venir para la destrucción del mundo. Cuando venga el arrebatamiento, va a suceder eso, que ya ellos no tendrán quien se les oponga, porque lo tremendo es que el Espíritu Santo se irá con la iglesia. La iglesia fue creada en el momento de Pentecostés, con estos 120 hermanitos allí, que Jesucristo les dijo, id y no salgáis de Jerusalén, porque vendrá el Espíritu Santo no en pocos días y recibiréis poder. Y allí vino a Pentecostés, descendió el Espíritu Santo con poder y con gloria, y desde allí habita la iglesia en los cuerpos de todos los hijos de Dios. Pero cuando suceda el arrebatamiento, ya el Espíritu Santo se irá, se va al Padre, que fue el que lo envió por el Hijo. Pero ¿qué va a suceder? Va a descender otra vez el Espíritu Santo, pero a 144,000 judíos, que son los que van a recibir esa revelación del Mesías. Mateo 25:9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mira, Jesucristo tenía un lugar secreto donde iba a orar, era su lugar preferido, y era Getsemaní, o el monte de los olivos, o el huerto de los olivos. Getsemaní traduce prensa de aceite. Todo tiene un significado en la palabra. Prensa de aceite. Jesucristo ahí es donde Él buscaba el aceite. Ahí es donde Él vivió la pasión, horas antes. Ahí fue donde fue capturado y arrestado. ¿Sí? Y Él dice en Mateo 26:40 estas palabras a los discípulos, allí mismo en el Getsemaní. Dice Mateo 26, verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Cómo no iban a estar durmiendo si estos discípulos todavía no tenían el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no había llegado a la iglesia. O sea que cuando tú tienes el Espíritu Santo y tienes una relación con Dios, estás recibiendo la presencia, el aceite, es difícil que tú te duermas. O por lo menos si te vas a dormir, el Espíritu Santo te lo dice. Y los halló durmiendo, dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Tremendo. Pero yo me puse a investigar en el original, en el griego. Esa palabra tentación yo lo había escuchado hace un tiempo y yo dije, yo sé que aquí hay una traducción más profunda de esta palabra griega. Esa palabra griega es peirasmos, que quiere decir poner a prueba o disciplinar. O sea que el verso en la realidad dice, velad y orad para que no entréis en prueba o en disciplina. ¿Qué pasó con las vírgenes insensatas? Ellas no velaban ni no oraban, por eso es que no tenían aceite. Mientras que las sensatas sí tenían, las prudentes sí tenían aceite porque vivían en oración, entraban al lugar secreto todos los días, escudriñaban las escrituras, tenían una relación con Dios y el Espíritu Santo les daba esa unción, ese aceite. Por eso es que ellas no entraron en esa prueba. No quedaron afuera. Cuando venga el arrebatamiento, ¿quién queda? El que no tenga esa relación con Dios, el que no ha nacido de nuevo, el que no tiene aceite, el que no tiene el Espíritu. No ha nacido de nuevo. Si no tienes esa relación, corres peligro que no te vayas en el arrebatamiento y te quedes aquí viviendo la prueba y la disciplina y lo que va a venir sobre toda esta tierra. Tremendo. Probablemente después el Señor te llevará, pero ya sin el Espíritu. Pues de hecho no lo tenía el Espíritu Santo los que se quedan. Porque no tenían aceite, es símbolo de que no tenían el Espíritu, no habían nacido de nuevo. Ya se salvarán si llegan al final. Y si llegan a la muerte, como va a venir, porque van a matar a todo el que cree en Jesucristo y no lo van a negar a Cristo. Apocalipsis 3:10. Y confirma más lo que estamos diciendo. Apocalipsis 3:10 creo que fue dicho a la iglesia de Filadelfia. Dice el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Esa palabra de mi paciencia qué es? Yo digo que es el Evangelio, la palabra de Dios.
Jesucristo, lo que decía el pastor esta mañana. Esa palabra de mi paciencia, ¿por qué yo digo que tiene que ser eso? Porque si la dispensación de la gracia es esa obra redentora de Jesucristo, eso es paciencia. Han pasado ya casi 2000 años. Es una espera, es paciencia de Dios. Porque ya el juicio está ganado contra los enemigos de Dios. Solamente la iglesia se opone a que eso se manifieste todavía. ¿Sí? Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Traduce también, protegeré de la hora de la prueba. El arrebatamiento te protege de esa hora de prueba y de juicio que viene sobre la tierra. El arrebatamiento es sacar a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos renovados, a los que se han sometido a la obra del Espíritu Santo, para que no vivan eso. Salmo 91, 1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el lugar secreto. Cuando tú habitas al abrigo del Altísimo, ese es el lugar secreto, ese es el lugar santísimo que renovó Dios, restauró a través de su muerte y su resurrección. Abrió ese velo, lo rasgó y podemos entrar confiadamente a la presencia del gran trono de Dios, al trono de bronce. Allí está Dios el Padre y Dios el Hijo y nos escuchan. Y no tenemos temor a morir, como el temor que tenía el sumo sacerdote, que podía entrar al lugar santísimo, y eso que una vez al año, después de hacer sacrificios para purificarse. Nosotros nunca vamos a morir cuando entramos diariamente, en cualquier momento, 24/7, podemos entrar al lugar secreto sin miedo a morir. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nosotros. Cristo restauró eso y Dios nos ve como hijos, no como esclavos. Para terminar, Mateo 25, verso 10 al 12 dice, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas o a la cena de las bodas del Cordero. Y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Verso 11, después vinieron también las vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, al otro lado de la puerta, sin abrirla, respondió, dijo, de cierto os digo, no os conozco. Y vamos a ver. Su respuesta fue en el verso 12, no os conozco. Esto es una clara indicación de que no eran verdaderos creyentes. Porque dice, Jesucristo lo enseñó, en Juan 10, 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Cuando tú tienes esa relación con Dios en el lugar secreto, íntima, ora, lee las escrituras, está el Espíritu, Dios conoce tu voz. Él te está viendo, pero también te está escuchando. Él le ha inclinado, dice la palabra, que Él inclina su oído al clamor de sus hijos. Él sabe tu voz, la conoce. O sea que Él nos reconoció, al otro lado de la puerta dijo, yo no os conozco. Y esa palabra la estudié en el original y traduce que es, creo que es presente perfecto. Quiere decir, no las conocí, ni las conozco, ni las conoceré. Tremendo. Es que es una maravilla la palabra de Dios. Primera de Juan 2:19 dice, ya lo había dicho en otras oportunidades, pero hay que repetirlo. Mira, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Están aquí en la iglesia simpatizantes que todavía no han tomado a Dios en serio y no saben el peligro al que se están enfrentando. De hecho, deben estar viviendo unas vidas difíciles. Hay veces nuestras vidas se complican, pero yo prefiero complicarme con Dios al lado, no solito, que estoy seguro que es peor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Y el verso 20 dice algo maravilloso para cerrar esta meditación. Para casi cerrar, todavía falta. Verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo, o sea, el aceite. ¿Quién es la unción del Santo? De Jesucristo, pero el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Amén. Y conocéis todas las cosas, o sea, te da conocimiento de la Escritura. Siempre que escuchas la palabra, la escuchas con entendimiento. ¿A través de qué? Del aceite, de la unción del Espíritu, la revelación.
Mateo 25:13, dice Jesucristo para finalizar la parábola: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El mundo, hermanos, está agitado y hay espíritus de guerra y estamos escuchando cosas terribles, y ya se ha cumplido casi en su totalidad esa profecía de Daniel del capítulo 11. Prácticamente ha llegado casi a su final esa profecía, y vienen tiempos que dice esa profecía de angustia como nunca más ha habido, y son tiempos peligrosos. Por eso necesitamos pedirle a Dios que no permita, sobre todo los que no han tomado esa decisión sino teórica, necesitamos que la tomen en serio, hacer de nuevo, empezar a tener una relación con Dios. Haz ese esfuerzo y recuerda como la parábola, cuando veía a Dios que de verdad tú querías saber de Dios, pues Dios mandaba el Espíritu para que te revelara la Escritura o la parábola. Pues si Dios va a ver tu corazón que de verdad lo dispones a entender la Escritura, a buscar una relación con Dios, Dios va a asistirte por medio del Espíritu, que es el que te convence, y te va a ayudar a comenzar esa nueva relación con Dios, esa profundidad, para que adquieras el aceite y te separes de todas las cosas del mundo. En tal sentido te mete en el camino de santidad para evitar de que esas cosas del mundo te contaminen y te aflijan. Porque cuando tú no tienes esa relación con Dios, esa oración diaria, las cosas del mundo te afligen y te afectan y bombardean tu espíritu. Para finalizar este verso, que es muy importante, Colosenses 4, verso 2, dice: manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Un corazón agradecido, porque Dios es bueno, hermanos. Pero no olviden del lugar secreto, de esa intimidad con Dios diaria, no cada 8 días. Amén, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga.